el RES también. ¿Ya? Entonces, eso hay que identificarlo siempre y acordarse. Y eso es algo que a veces uno se olvida. Nuevamente recordando el ejemplo. Entonces, si yo tengo una amigdalitis, no estoy hablando de un proceso infeccioso generalizado. Te puede hacer un montón de fiebre, ¿no? La amígdala va a estar aumentada de tamaño, pero no hay hígado ni vaso aumentado de tamaño. Puedes tener ganglios regionales y nada más, y ahí queda la cosa, ¿no? Puedes tener una infección de partes blandas de repente en el cuello, ¿no? Tendrás fiebre, escalofríos, pero hígado y vaso aumentado de tamaño no tienes. ¿Está bien? Otra consideración importante entonces cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso generalizado, este proceso usualmente va a ser producido por diversos tipos de gérmenes, ya sea parásitos, bacterias, hongos, virus, ¿ya? Obviamente que en los niños va a ser más frecuente que sea por virus, pero en general en el adulto vamos a tratar nosotros de diferenciar, digamos, vamos a encontrar que más vamos a observar infecciones bacterianas, parasitarias, micóticas, hongos y virus. Pero en niños es más infecciones virales que siempre tenemos que diferenciar. Otra consideración entonces, fíjense todos los diagnósticos diferenciales que tenemos que pensar. Y eso hemos estado conversando, digamos, en el transcurso de esta semana, la semana pasada. Todos los diagnósticos que tenemos que conversar y tenemos que tratar de agrupar los síntomas y signos principales de cada enfermedad para poder reconocerla. Si no, va a ser difícil. Me he dado cuenta que alguno de ustedes trata de agruparlo y lo trata de encajar a la fuerza en un grupo de manifestaciones clínicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no necesariamente es así. Entonces, tenemos que estar viendo estos casos y dándonos cuenta, digamos, de estas situaciones. Por ejemplo, dentro de las enfermedades parasitarias que se pueden presentar como procesos infecciosos generalizados, vamos a tener la malaria, la toxoplasmosis. En el caso de las infecciones micóticas, vamos a tener histoplasma y paracocidiomycosis. Entonces, la malaria es una condición importante porque vamos a tener no solamente malaria producida por vivax, sino malaria producida por Plasmodium falciparum. La otra cosa que tenemos que tener bien metida en la cabeza en los diagnósticos diferenciales es el tema de tifoidea y de Brucella. Tenemos que diferenciarlas, o sea, veo que también hay un poco de confusión en algunas de estas cosas en el caso de ustedes, pero si yo tengo un paciente que está con fiebre que está 2 semanas, 3 semanas, tiene cefalea, y a eso se agrega un hígado o un vaso aumentado de tamaño, para mí eso es un proceso infeccioso, y el primer proceso infeccioso de ese tipo es una fiebre tifoidea. Obviamente que el segundo va a ser tuberculosis, voy a echarme a buscar las baciloscopías, pero tifoidea debo tratarlo porque es una infección por gérmenes gram negativos, eso me va a producir una sepsis, y si no la trato el paciente va a morir. Entonces yo tengo eso que definirlo rápido, y tengo que iniciar antibiótico, empíricamente. Mientras yo voy corriendo cultivos, de repente le hice un mielocultivo, tengo una aglutinación, me sale un título 1 en 80, no voy a esperar pues una semana que el título se trepe a 1 sobre 160, ¿no? Para hacer diagnóstico de tifoidea. Simplemente arranco antibióticos y en una semana hago el control y comienzo a observar al paciente. Por otro lado, vamos a tener la brucelosis. La brucelosis es interesante porque vamos a tener ciertas zonas donde hay mucho queso, usan mucho queso de ganado caprino. Entonces, por ejemplo, Huancayo, la zona de Guarochirí, Santa Eulalia, Callao, San Martín, etc. Entonces, la brucelosis también muchas veces se va a confundir con fiebre tifoidea. Si yo tengo un paciente con fiebre, sudoración parcelar,
artralgias, dolores osteoarticulares, mi primera posibilidad diagnóstica es una brucelosis aguda, recordar. Segundo, si yo he tenido antes brucela y me dieron un tratamiento inadecuado y esta vez estoy haciendo fiebre e ictericia, tendré que plantear que es una fiebre, que es una brucelosis, pero que está asociada a descartar una hepatitis granulomatosa, porque voy a encontrar la fosfatasa, la TGO, la TGP elevadas. Usualmente las brucelosis maltratadas van a producir una hepatitis granulomatosa, o sea, como una recaída, o van a producir una neurobrucelosis, o sea, una meningitis por brucela en un paciente que ha recibido un inadecuado tratamiento, ¿no? O sea, pueden ocurrir esas dos situaciones. Fíjense la Bartonella, que también hemos visto un caso. Tenemos que recordar las zonas endémicas, ¿no? Tenemos que insistir en estas zonas endémicas. Si yo tengo un paciente con fiebre y anemia, o el paciente está con anemia, ictericia y fiebre, tengo que sospechar como primera posibilidad de enfermedad de Carrión. Eso hay que recordarlo siempre. Por eso es importante fijar estas zonas endémicas que les estoy señalando acá en esta presentación. El otro tema es el tema del dengue. El dengue muchas veces se va a confundir, pero en el caso del dengue, yo voy a encontrar un paciente con fiebre, dolores osteomusculares, cefalea frontal, ¿no? O dolor retroocular. Y si eso evoluciona en 7 días y se autolimita, qué bueno. Pero si no, puede producir un dengue con signos de alarma o puede acabar al final como un dengue severo. Entonces, nuevamente, es importante saber los diagnósticos diferenciales, ¿no? Ustedes tienen que darse cuenta de eso, ¿no? Todo paciente que viene de la selva, voy a tener que pensar en dengue, voy a tener que pensar en histoplasmosis, paracosidioidomicosis, ¿no? E incluso, ahorita con el tema del COVID, si alguien viene de la selva, tendré que pensar en primerita, nomás que sea COVID, ¿no? Entonces, es importante recordar esto, ¿no? Vamos viendo este caso. A ver, ¿quién está por ahí de los niños? ¿Me escuchan? Sí, te escucho, doctor. Ok. Sí, a ver, ¿dónde está la lista de estos niños? Acá está. A ver, Geraldine, ¿puedes leer, por favor? ¿Puedes leer, Geraldine? ¿Me escuchas? O Jansen, ¿estás ahí, Jansen? Sí, doctor. Léelo, por favor. Correcto, doctor. Paciente varón de 17 años de edad, soltero, nacido en Cachapampa, Ancash, procedente de San Juan del Urigancho, de ocupación ayudante de cocina de cevichería. Desde hace un mes presenta malestar general, astenia, sensación nauseosa y dolores osteomusculares difusos ocasionales. Además, presenta sensación de alza térmica no cuantificada, predominio nocturno, señala escalofríos. En una ocasión, el alza térmica no mejora con paracetamol. Además, cefalea de moderada intensidad de 4 de 5. Y estas molestias no mejoran con sintomáticos. Pérdida ponderal más de 4 kilos, no muque oral, niega tos y hemoptisis. Señala presentar artralgias en extremidades. ¿Qué diagnósticos puedes plantear acá tú, Jansen? Bueno, vemos que este paciente... Este caso ya lo hemos visto. Entonces, es más fácil todavía ahora, ¿no? Porque a veces es bueno revisar los casos que uno ha discutido y nuevamente vas sacando algunos otros conceptos, ¿no? Te vas dando cuenta de otras cosas. ¿Qué diagnósticos diferenciales plantearías solamente con esa parte que estás leyendo, Jansen?
Sí, doctor. Bueno, vemos que el paciente tiene una sintomatología generalizada, tiene sensación de alza térmica, predominio nocturno y tiene además cefalea, fiebres, escalofríos. Bueno, podría tratarse de una, con dolores, con los síntomas generales, podría ser brucelosis, doctor. Ya. Podría ser brucelosis. ¿Qué más? ¿Qué otro diagnóstico? A ver, Yulisa, ¿qué opinas? ¿Estás ahí o no? Yulisa, ¿estás? Sí, doctor, buenas noches. Hola. ¿Qué otro diagnóstico plantearías aparte de la brucelosis que ha dicho Janssen? Bueno, doctor, puede ser también una leptospirosis, porque presenta cefalea, presenta estamialgia y las fiebres. ¿Por qué se caracteriza una leptospirosis? Bueno, todavía no menciona que tiene esta irritación conjuntival. ¿Qué más? También se presentaría ictericia. ¿Cómo? ¿Qué dices? Ictericia, doctor, también presentaría ictericia. ¿Qué más? ¿Qué esperarías encontrar en una leptospirosis? Suelen presentar cuadros hemorrágicos. ¿Qué más? ¿Has revisado o no? Y bueno, en una leptospirosis lo que va a haber es ¿qué cosa? Vas a tener inyección conjuntival, dolores osteomusculares y el paciente va a estar ictérico. El paciente no va a estar muy, muy pálido que digamos. Lo que va a llamar la atención es la ictericia, ¿no? Una ictericia franca. Y en ese paciente con leptospirosis, ¿qué más vas a encontrar? Vas a encontrar que tiene un hígado grande, va a estar en mal estado general, ¿no? Tienes un segundo diagnóstico. A ver, Natalie, ¿estás Natalie? Natalie. Hola, ¿me escuchas? ¿Qué otro diagnóstico plantearías, Natalie? Ya no seas abusiva. Otro diagnóstico. Otro diagnóstico, Yulisa. Dengue. ¿Por qué no sería esto dengue? A ver. ¿Qué es lo que está en contra de que no sea dengue? Si tú lees al comienzo, este paciente tiene astenia, tiene dolor osteomuscular, fiebre. Entonces, hace un mes, al comienzo, tú dirías, pucha, puede ser un dengue, ¿no? Se agrega cefalea, todo. Pero ¿qué pasa? Pasa un mes de evolución de esto, ¿no es cierto? Entonces, para un dengue es demasiado tiempo, pues, ¿no? Un dengue 7, 10 días, digamos, ya está definido. Comienzas a tener síntomas, cefalea, dolor de cabeza, dolor retrocular, dolor muscular. Y al séptimo día eso tiene que definirse. ¿Desaparece o se vuelve un dengue severo? Así es la cosa, de práctico. Entonces no encajaría, pero de todos modos es un diagnóstico diferencial que tenemos que plantear. Ingrid, ¿estás Ingrid? Tengo buena memoria. Ingrid, ¿estás por ahí o no? ¿Quién más está?
Ingrid, ¿estás? No. No, Bueno. creo que no estoy conectado, doctor. No está conectada. Ya. A ver. Esta parte ya la conocemos, ¿no? Lo que vimos. Simplemente para pensar otros diagnósticos diferenciales entraría la hepatitis B, ¿no? Estaría la leptospirosis y hay otro diagnóstico que entra también de cajón, que es el tifus murino. El tifus murino te puede producir fiebre, que es producida por Rickettsia typhi. Este tifus murino te puede producir fiebre, te puede producir hígado grande, puede haber un rash y tranquilamente se puede confundir con una fiebre tifoidea. Incluso el tífico y puede salir más de 160 y uno puede decir es una tifoidea. Entonces lo que hay que hacer es una inmunofluorescencia, ¿no? Indirecta para Rickettsia typhi. Si sale positivo, es un tifus murino. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasó? En Parobamba, en Ancash, encontraron que un grupo de gente dijeron es una tifoidea, pero al final a todos les corrieron una inmunofluorescencia indirecta para Rickettsia typhi y al final era Rickettsia typhi. Quiere decir que el tífico salió con un título alto, o sea, había un falso positivo pensando en o sea, el tifus murino, que es la enfermedad que es producida por una Rickettsia que se llama Rickettsia typhi y que la transmiten pues algunos vectores, es capaz de producir un cuadro clínico parecido a la tifoidea y que la única forma de diferenciarlo va a ser con una inmunofluorescencia indirecta. ¿Ya? ¿Está claro eso? Sí, doctor. Muy bien, este es el caso que ahora conocemos. Entonces, nuevamente plantear los diagnósticos, ¿no? Síndrome febril, síndrome del RES, ¿no? Este paciente también tiene unas adenopatías inguinales, si más no me acuerdo, tiene un hígado vaso grande, tiene una anemia, síndrome febril, síndrome anémico, perdón, ¿no? Y síndrome ictérico. Pero ¿qué pasa? Entonces, todos estos diagnósticos diferenciales nosotros tenemos que tener en mente cuando pensamos en el diagnóstico de enfermedad de Carrión, fíjense. Tenemos que pensar leptospirosis, influenza, ricketsiosis, fiebre amarilla, malaria, hepatitis B, arbovirosis y rubiola, ¿no? Entonces, todas esas condiciones tenemos que pensarlas. A ver, vamos a avanzar. Entonces, nuevamente, esto ya lo vimos, la enfermedad de Carrión, vamos a tener, ¿cómo se llama? Hepatomegalia, linfadenopatías, un síndrome del RES, un vaso grande, anemia ictericia, va a haber mialgias, dolores articulares y eso puede estar acompañado de otras cosas, ¿no? Como compromiso del sistema nervioso central y compromiso del sistema cardiovascular, o sea, puede haber taquicardia, un derrame pericárdico, o en el caso del compromiso del sistema nervioso puede haber convulsiones, coma, ¿no? Fíjense que cuando yo tengo este diagnóstico de meningitis, en el caso de Bartonella, va a tener que entrar el diagnóstico de las otras meningitis, ¿no? Meningitis bacteriana, meningitis tuberculosa, ¿no? Porque uno ya se puede confundir, meningitis por Brucela. Esto también ya lo vimos. Habíamos dicho que los pacientes que hacen enfermedad de Carrión van a evolucionar de esta forma. Algunos hacen sepsis, principalmente por salmonela. Otros pacientes, digamos, evolucionan a formas graves con falla multiorgánica y deterioro, digamos, del paciente, ¿no? Falla multiorgánica y shock y muerte, ¿no? Recordar que durante la fase aguda vamos a tener las infecciones, ¿no? Entonces, dependiendo de la zona de donde viene el paciente, dependiendo de la zona geográfica de donde viene, el paciente puede tener cierto tipo de infecciones oportunistas, ¿ya? Si el paciente viene, por ejemplo, de la zona de Piura, yo tendré que pensar en malaria, tendré que pensar en leptospirosis, tendré que pensar
enfermedades rickettsiales como causas de infecciones oportunistas en un paciente con enfermedad de Carrión. O sea, siempre un paciente en esta zona con enfermedad de Carrión tengo que echarle a buscar leptospira, porque tranquilamente me puede confundir. ¿Ya? A ver, lee por favor este caso. A ver, lee por favor. Geraldine, ¿estás? No. ¿O Ingrid? José Cárdenas, ¿estás? José. ¿Aló? Yo no leo, sino doctor. Pero es José Serna, ¿cierto? Es José Cabrera. José Cabrera. Ya. A ver, léelo, José. Un varón de 30 años procedente de Campo Redondo, que es el norte del Perú en Amazonas, presenta fiebre, cefalea difusa, escalofríos, malestar general y epistaxis desde hace 10 días. Está febril, tiene mal estado general, deshidratado, está ictérico, palidez marcada, hepatoesplenomegalia, presencia de rales difuso en auscultación pulmonar, soplo sistólico. En ambos campos pulmonares. En ambos campos pulmonares. Soplo sistólico funcional 2 de 6. Este es el paciente, ¿ah? ¿Puedes describirme al paciente? ¿Qué te parece? Lo veo sobre todo ictérico, doctor, pálido y ictérico. Entonces, cuando ves tú esta figura, ¿cuáles serían tus diagnósticos, José? Viendo la ictericia en las escleras, puedo pensar que hay viendo el antecedente endémico, puede haber una anemia hemolítica, ¿no? Puede ser malaria, o puede ser algún tipo, y debido a la epistaxis que presenta, puede ser algún tipo de enfermedad de las fiebres icterohemorrágicas, dentro de la que estaría la leptospirosis, también sería una causa. Pero por el lugar, pensaría más en malaria, doctor. ¿Por cuál lugar? Es Loreto, creo que había leído, o Amazonas, de donde venía. Amazonas, el departamento, ¿eh? Ojo. Ajá. Pero, sí, por eso pensaría que es malaria. Lee esto, por favor, el laboratorio. Leucocitos 38.400. Me parece demasiado alto. Eso creo que ya es hiato de leucémico o algo así. Neutrófilos, el 89%. Metamielocitos, 5%. Abastonados, 4%. Segmentados, 80%. Linfocitos, 10%. Monocitos, 1%. Hemoglobina, 4.78. Hematocrito, el 14%. Plaquetas, 102.600. En el frotis se ve que hay presencia de parasitemia. No sé qué significará, doctor, disculpe. ¿Cuál? Ahí dice presencia de Bartonella basiliforme. Ya. Presencia de Bartonella basiliforme, parasitemia del 80%, baciloscopía negativa por 2, aglutinaciones tíficas 1 en 80 y paratífico 1 en 80. ¿Qué opinas de eso? Bueno, como ya confirmaron que es Bartonella basiliformes, sería la fase aguda, ¿no? La fase anémica de la enfermedad de Carrión. Ya, que justo tiene lo del cuadro, ¿no? Tiene ictericia, tiene anemia y tiene fiebre. Ya, pero ¿qué cosa dije antes? Dije que si el paciente viene del norte del Perú, viene de Amazonas, viene de Cajamarca, de la zona de Bagua, ese paciente hay que buscarle leptospirosis, ¿no es cierto? Sí, y también comentó que podía dar positivo para las reacciones tíficas un paciente con leptospirosis. No, ese era tifus, ¿no? Fíjate que ese paciente entonces tiene Bartonella, tiene leptospirosis y hay una cosa más que tiene un tífico que es 1 en 80. Quiere decir que si yo le hago el control, probablemente a la semana la aglutinación para la salmonela va a ser elevada. Fíjate entonces que tiene 3 infecciones oportunistas. Tiene salmonela y tiene leptospirosis, ¿no? Aparte de la enfermedad de Carrión propiamente dicha. Jansen, ¿estás ahí?
Jansen, Sí, doctor, sí. ¿qué opinas del hemograma, Jansen? Cuéntame. ¿Qué opinas del hemograma que estás viendo? Bueno, vemos un grado de anemia severo, ¿no? Porque es menor a 7. Además que tiene plaquetopenia y principalmente ello, doctor, y bueno, los leucocitos que están elevados. ¿Y eso cómo se llama cuando están elevados más de 25.000? ¿Sabes? Los segmentados están en 80%, ¿verdad, doctor? Los leucocitos cuando están elevados más de 25.000, ¿cómo se llama eso? Leucocitosis, doctor. La leucocitosis es por encima de 11.000, pero por encima de 25.000 se llama reacción leucemoide. ¿Estamos? Correcto, doctor. Entonces, cuando tú ves una reacción leucemoide, ahí entra el diagnóstico, ¿no? Tú dices, pucha, esta es una leucemia mieloide crónica, es un linfoma, no lo sabes porque te das cuenta que por un lado tienes las plaquetas que están bajas, tienes anemia, tienes leucocitos altos, de repente faltaría buscar blastos, ¿no? Habría que buscar formas jóvenes y hay una linfopenia, ¿no? Entonces alguien diría, pucha, de repente este es una leucemia o un linfoma. Entonces hay que hacer una biopsia de hueso para definir el diagnóstico. Y hay que hacer un buen frotis para determinar si hay la presencia de blastos, formas jóvenes, retics, reticulocitos, etc. ¿Está claro eso o no? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, ese es el detalle. Entonces tenemos un paciente que está ictérico, que está pálido, tiene un hígado vaso grande, ¿no? Tiene un soplo por el tema de la anemia severa que tiene, está haciendo una reacción leucemoide y tiene 2 infecciones oportunistas encima, ¿no? Está claro, quiero que fijen este concepto, ¿no? Y este es el paciente que más parece ictérico que pálido, ¿no? Está súper ictérico. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales tendríamos que plantear acá, jóvenes? A ver, Natalie, ¿estás Natalie ahí o no? Natalie, ¿estás por ahí? A ver, Natalie, ¿qué opinas? ¿Qué otros diagnósticos diferenciales cuando lo ves este señor? ¿Qué opinas? ¿no? Y al final tenemos la foto del paciente, ¿no? ¿También qué? Este paciente tiene un dato interesante, ¿no? Fíjense acá que lo que predomina más es la ictericia sobre la anemia. Acuérdense que las leptospirosis, Una aglutinación para leptospira mayor de 1/100. Por lo tanto, este paciente tiene una enfermedad de Carrión y encima de eso tiene una coinfección con una leptospirosis. Por lo tanto, es frecuente ver... una buena pregunta, no me acuerdo. Coinfección. No, tenía un hígado grande, ¿no? Claro, si tú tienes un dolor abdominal, estás pensando pues en una colecistitis, es en el cuadrante superior derecho, ¿no? La otra cosa, si tienes una obstrucción, de repente haces una colangitis, también te podrías poner ictérico. Podrías tener una sepsis por gérmenes gram negativos, también te pondrías ictérico. Podría ser una brucelosis que está haciendo una hepatitis granulomatosa, podría ser. Estamos, se dan cuenta, ¿no? Todos los diagnósticos diferenciales que tenemos que rompernos la cabeza. Ahora, la leptospirosis cuando se complica con trastornos de la coagulación, elevación de la TGO-TGP fosfatasa, y cuando hay falla renal, eso se llama el síndrome Weil. El síndrome Weil, que es una forma severa de leptospirosis. ¿Está bien? Muy bien.
Entonces, vamos avanzando. Entonces, con el caso de dengue, lo que les dije, ¿no? Hay que chequear mucho la procedencia, los datos epidemiológicos. Acuérdense que la cosa acá es clínica, ¿no? Si eso no nos damos cuenta, estamos fregados. Y el tiempo en el cual el dengue se va a definir, ¿no? Eso es importante lo que les dije. Acá dice, ¿no? Si el paciente viene con artralgias, mialgias, cefalea, dolor lumbar, erupción, rash, es un dengue pues, que no tiene signos de alarma, ¿no? No hay mucho problema. Pero si ya tengo dolor abdominal, vómitos, compromiso ya de riñón, comienzo a orinar menos, alteración del estado mental, ictericia, etcétera, tengo que hablar de un dengue con signos de alarma, ojo, ¿ya? Cuando yo veo un dengue al toque, ¿no? Tengo que ver si tiene petequias, ¿no? Tengo que ver cómo está el hematocrito, si está más hemoconcentrado, porque eso ya me está diciendo que la cosa va para mal, que el paciente se va a complicar. Y tengo que ver si el paciente está chocado, si el paciente está con dificultad respiratoria, y si hay evidencia de hepatitis, o sea, la TGO, la TGP están por encima de 1000, el paciente está con trastorno de sensorio porque está haciendo una encefalitis, o hay miocarditis. Si yo tengo esto, todo esto voy a decir, es un paciente que tiene un dengue grave. ¿Estamos? ¿Está claro eso? Entonces, obviamente a esto se va a agregar pues lo del dengue con signos de alarma, más todo esto es un dengue grave, ¿ya? Entonces, esto yo tengo que estar viendo en el paciente que me desarrolla un dengue, ¿no? Y va progresando, ¿no? En el caso de la fiebre amarilla, se puede confundir pues con la leptospira, ¿no? Pero en el caso de fiebre amarilla, ¿cómo lo voy a diferenciar? De repente el paciente va a tener más trastorno del sensorio, el paciente va a ser un poco difícil diferenciarlo, ¿no? Pero el paciente va a tener vómito negro, va a estar con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Acá depende mucho que ustedes vean pacientes, ¿no? Que vean pacientes y se den cuenta de la magnitud del problema. En una fiebre amarilla también se va a producir elevación de las transaminasas, insuficiencia renal aguda. Entonces, tranquilamente me lo puedo confundir con un síndrome de Weil, ¿no? Que es una leptospirosis complicada. Entonces, necesitamos hacer las pruebas de laboratorio. Si yo no lo hago, no voy a tener diagnóstico a la mano. O sea, yo estoy fregado. ¿Entienden? Y por ahí, pues, alguien dijo, no, malaria, ¿no? Entonces, claro, voy a tener anemia. De repente este paciente viene con náuseas, con vómitos. Tendrá un hígado y un vaso grande, ¿no? De repente este paciente con malaria no va a tener una leucocitosis importante, etcétera. Pero de todos modos tenemos que ponerlo en el diagnóstico diferencial, ¿no? Tendremos que hacer nuestras gotas gruesas, nuestro frotis para buscar al plasmodium, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo otro tipo de fiebres hemorrágicas, ¿no? Esta es la fiebre hemorrágica de ébola y Marburg. Estas son frecuentes, pero principalmente en el África occidental. Estos pacientes van a ser una forma severa. El agente transmisor es el vampiro que va a estar expuesto, digamos, a sangre contaminada con ébola, ¿no? Y este vampiro va a venir y va a morder a las personas, obviamente, y va a transmitir el ébola. Por otro lado, este vampiro también va a consumir alimentos tipo algunas frutas, por ejemplo manzanos, ¿no? Y tranquilamente va a contaminarlas, estas frutas, con el virus de ébola, ¿no? El virus de ébola es un virus letal, pues, que va a producir un síndrome hemorrágico y que al 10º día va a producir trastornos de coagulación, un síndrome de fuga capilar y shock, y el paciente muere, ¿no? Tasa de muerte alta, más del 90%.
Ahora, el detalle es que hay un montón de diagnósticos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, en África se dieron cuenta pues que de 10 pacientes que iban a la consulta, 9 tenían SIDA, ¿no? Entonces muchos pacientes pueden estar con baja de peso, diarrea, ¿no? Y de repente es un caso de ébola, ¿no? Y si no han sospechado eso, ya se infectaron, pues. Hay otros pacientes, por ejemplo, que van a hacer cuadros de tifoidea, pero en el diferencial está ébola. Y ébola puede dar las mismas manifestaciones clínicas. No solamente con fiebre, ictericia, sino también con dolor abdominal, con diarrea, puede simular un caso de cólera. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, como ustedes ven, hay un montón de diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar, jóvenes. Este es un caso de ébola en un mono. Fíjense cómo tiene petequias por todos lados, tiene petequias, ¿no? Tiene hematomas. Fíjense la lesión gastroduodenal que tiene acá, ¿no? Acá se observan que hay trombos, ¿no? En los vasos acá en gastroduodenales, ¿no? Acá en la patología ya se ven los trombos, ¿no? Y acá en esta otra figura se ve pues la lesión acá, ¿no? El sangrado que ha habido acá. O sea, estos pacientes hacen una hemorragia y es un sangrado adoptivo, hacen hipovolemia, ¿no? Entonces, fíjense las manifestaciones clínicas con los que vienen los pacientes de ébola. Simplemente lo he puesto para que se den cuenta el tema del diagnóstico diferencial, que es importante, ¿no? Si yo tengo fiebre, cefalea y diarrea, alguien va a decir, no, eso es una salmonelosis, ¿no? Pero en este caso es un ébola, pues, ¿no? De repente yo estoy con vómitos, estoy con convulsiones, fiebre, ¿no? Alguien me dice, no, es una meningitis. No, es un ébola. ¿Entiende? Alguien está con fiebre y rash, alguien dice, es una rickettsiosis. No, es un ébola. ¿Se dan cuenta? Ahora, hay ciertos síntomas como fiebre, cefalea, debilidad, mareos, diarrea, ¿no? Dolor abdominal, que están fuertemente asociados a una enfermedad por el virus ébola fatal. En cambio, cuando yo tengo otros síntomas, ¿no? De repente diarrea, conjuntivitis, tos, la chance de que yo haga una enfermedad fatal por ébola es menor. Y este cuadro es interesante porque si ustedes se dan cuenta, fíjense, ¿no? Los jóvenes, los pacientes jóvenes, son los que tienen una carga viral, son los que tienen una carga viral, una carga viral baja, ¿no? No, fíjense acá, ¿no? Los casos de muerte es en mayores de 45 años. En los otros no. ¿Y por qué? Porque la carga viral es más baja. Y dos, porque en las personas mayores de 45 el sistema inmune ya está afectado. Y se van a dar cuenta que a mayor carga viral, mayor mortalidad. Y acá también, a mayor edad, mayor tasa de muerte, ¿no? Interesante este cuadro. El diagnóstico diferencial, que es vital. Esto tenemos que saberlo. Vamos a ir revisando algunos que nos faltan, ¿no? Fíjense, el virus de ébola es parecido al dengue, pero va a haber una, las interleuquinas se van a volver locas, hay una desregulación inmune importante, hay hipovolemia, hay colapso y hay una coagulación intravascular diseminada. Muy bien, la otra cosa que es interesante mencionar es el virus del Zika. El virus del Zika te va a producir fiebre, rash y te va a producir conjuntivitis. Es un rash morbiliforme, ¿no? Rojizo. Pero este rash se van a dar cuenta que fácilmente puede confundirse con otras condiciones. Este también es una mujer que hace un rash, que es el rash en la palma de la mano. Tranquilamente yo me puedo confundir con una sífilis secundaria, ¿no? Puedo decir es sífilis secundaria, pero al final no. Fiebre y rash es igual a Zika. Virus Zika.
Ahora, chikungunya, que es otra condición también que hemos tenido acá en Perú. Bueno, que no ha habido realmente, más que todo han sido casos exportados. Son pacientes que venían con fiebre, poliartralgias, algunos de ellos tenían rash, mialgias, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces da la impresión acá que es una enfermedad reumatológica, de repente una artritis reumatoide, ¿no? De repente una artritis por otra etiología. Pero si hay artritis más rash, ok, automáticamente yo voy a pensar, pues de repente, no sé, voy a tener que pensar una infección por gonorrea, de repente una infección por, pensando en meningococo, etcétera, ¿no? Entonces acá voy a comenzar a agrupar las condiciones para yo comenzar a armar diagnósticos diferenciales. Pero acá en este cuadrito la podemos ver un poco más complicada, ¿no? Si vemos nosotros acá, en dengue vamos a tener fiebre, ¿no? Dolores musculares, artralgia, y va a haber rash, va a haber exantema, ¿no? De repente en el caso de chikungunya va a haber por ahí la cantidad de exantema, y en el caso de Zika va a haber más, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes, es un poco difícil hacer el diagnóstico al ojo, ¿no? Uno tiene que plantear esos diagnósticos y tienes que hacer una prueba serológica para poder definir. En el caso de Zika vas a tener conjuntivitis, fiebre y va a haber rash. Puede haber adenopatías, dolores articulares, ¿no? Entonces, tranquilamente se puede confundir con ¿no? Entonces, la única forma es hacer el LISA-IgM para dengue y el LISA-IgM para Zika. ¿Qué cosa es esto? Este es un grupo de niños que comenzaron a hacer rash, ¿no? Fíjense el rash ahí morbiliforme que tienen en la espalda, el rash en la cara. Al final estos niños tuvieron dengue. Pero fíjense, en estos niños tenemos que hacer diagnóstico diferencial con sarampión, rubiola, fiebre de chikungunya, dengue, parvovirosis y enterovirus, ¿no? Todos esos diagnósticos entran acá, ¿no? En el caso de enterovirus en los niños, usualmente debe haber un cuadro de diarreas asociado a fiebre, y eso se acompaña a rash, enterovirus. En el caso de parvovirosis, parvovirus B19, esto puede ser epidémico, puede ocurrir en verano. Los pacientes tienen fiebre, van a hacer rash, algunos hacen pancitopenia, otros van a hacer anemia hemolítica. Dengue ya lo hemos conversado, fiebre chikungunya vamos a tener rash, fiebre, artralgias, algunos hacen artritis. Rubiola, tendríamos también un rash y vamos a encontrar adenopatías retroauriculares, ¿no? Sarampión, vamos a tener un rash también, vamos a tener esas lesiones de Koplik en la boca, ¿no? Obviamente que el cuadro clínico de estas dos es diferente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vamos a tener otros huéspedes, como es el caso de algunas garrapatas, ¿no? Que van a transmitir algunas otras enfermedades, como es el caso de las enfermedades rickettsiales, ¿no? Entonces, Rickettsia typhi, por ejemplo, la vamos a encontrar en las heces de las pulgas, ¿no? Las heces de las pulgas van a estar contaminadas con Rickettsia typhi, que es la que transmite el tifus murino. O sea, si mi paciente tiene un montón de pulgas y estas están con Rickettsia typhi, bueno, me va a hacer un tifus murino, pues, ni modo, entra en el diagnóstico diferencial. Y si tiene piojos contaminados con Rickettsia prowazekii, me va a hacer un tifus epidémico. Y este es el más agresivo, el que tiene mayor tasa de muerte. Por ejemplo, acá, esta niña tiene una lesión, media necrótica, ¿no? Le ha mordido esa garrapata que está abajo. Entonces, al final tenemos una linfadenopatía por una mordedura de garrapata y dermatocenter, que es la garrapata, le ha transmitido la Rickettsia eslovaca a esta niña.
Fíjense que algunas enfermedades, como es el caso del tifus epidémico, puede producir compromiso severo, ¿eh? Va a haber compromiso pulmonar, va a haber lesiones hemorrágicas, este paciente te va a hacer dificultad respiratoria, te va a hacer una neumonía severa, va a haber compromiso a nivel de los vasos cerebrales, ¿no? Y eso va a producir, ¿qué cosa? Déficit neurológico, el paciente va a hacer convulsiones o va a hacer una meningoencefalitis. O puede haber compromiso también a nivel de los vasos renales. ¿Y esto qué va a producir? Falla renal. Quiere decir que un paciente que tiene una riqueza Prowazekii puede producir una forma severa de enfermedad, con compromiso pulmonar, compromiso del sistema nervioso central, falla renal y choque hipovolémico. ¿Estamos? Estaba revisando y había una información interesante, ¿no? Muchos pacientes en Iquitos en el año 2006, pues, bueno, pocos pacientes realmente, desarrollaron un tifus, ¿no? Una enfermedad rickettsial. Y fíjense, ¿no? Muchos tenían fiebre, cefalea, mialgia, estaban iptéricos con rash, tenían sangrado por la nariz. Otros tenían solamente fiebre y tenían esputo con sangre, o sea, tranquilamente simulaba una tuberculosis, simulaba una infección por virus Hanta que entra en el diferencial. Otros tenían fiebre, mialgias y estaban ictéricos, pero al final esto era una enfermedad rickettsial, ¿ya? Que estaba ocurriendo en el 2006 en la gente de Iquitos. Fíjense acá, estas personas, granjeros, se expusieron a roedores. Estos roedores eliminaron aerosoles y el virus Hanta, ¿no?, ingresó a los pulmones y produjo una neumonía viral severa. Esta neumonía viral necesita ventilación mecánica. Fíjense acá, esta neumonía que va al edema pulmonar agudo en este paciente, ¿no? Bueno, el VIH también entra como una condición, y esto ya lo hemos conversado, lo vamos a pasar. Acá lo que interesa recordar es el tema del síndrome retroviral agudo. Yo puedo tener fiebre, rash, puedo tener ganglios, ¿no? Y tranquilamente me puedo confundir que pueda ser hasta un síndrome del RES con fiebre, ¿no? Muchos pacientes con infección aguda me van a dar este cuadro y pueden hacer encima de esto una infección oportunista, ¿no? Entonces, recordar que este es el síndrome de mononucleosis-like. Fiebre, rash, faringitis, puede haber adenopatías. Entonces, cuando yo tengo esto, pienso en el síndrome de mononucleosis-like, donde va a estar citomegalovirus, toxoplasma, infección VIH, va a estar rubiola, etc. Va a estar toxoplasma también. No sé si... a ver, ¿quién está? Jansen, ¿puedes leerlo, por favor? Es un caso interesante, es un paciente de 23 años con fiebre y cefalea de hace 3 días. Hola, ¿estás ahí? Está despierto, tiene hongos en la boca. Jansen, ¿estás ahí? Fíjate dormido. Hola. En el líquido no hay presencia de criptococo. Yulisa, ¿estás ahí? Células, pero la presión de apertura Yo lo leo, si no, doctor. Ya ve, Jansen, ¿qué pasó? Ya, sale. Soy José Cabrera, paciente de 23 años. Ay, Jansen, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? Si no lo leo, para ahorrar tiempo, doctor. Ya, léelo. Paciente de 23 años, viene con fiebre, cefalea progresiva desde hace 3 días. Examen físico, el paciente va a estar despierto, tiene muget en la boca, no tiene signos meningios, el hígado está en 13 centímetros, cefalea intensidad 9, en el líquido cefalorraquídeo no presenta criptococo, no se observan células, el líquido va a ser transparente, la presión de apertura va a estar en 30 centímetros de agua, presenta cefalea intensa, va a evolucionar desfavorablemente y el diagnóstico es SIDA, que es el que te da síntomas, ya que el VIH es sintomático, y con criptococo porque hace hipertensión endocrineal y fallece.
Ya claro, ese es un comentario que le puse aparte, ya tú lo leíste. Ah, Los ya. pacientes con SIDA van a hacer infecciones diseminadas. Entonces, a veces es un poco difícil pues, encontrar el hígado del vaso o la fiebre, pero puedo tener un paciente con fiebre y con cefalea y un hígado grande, entonces yo puedo pensar en criptococo, ¿no? Es una posibilidad. Claro, es diferente la situación, pero de todos modos es importante tener en cuenta esto. Esto lo han visto. Uy, ya acabé, creo. Los pacientes, me estaba olvidando, los pacientes que tienen SIDA, hay que recordar que van a ser formas diseminadas. Entonces, muchos de ellos pueden cursar, por ejemplo, con cuadros de sepsis aguda, cuadros de sepsis y puede ser una tuberculosis. La sepsis me la puede dar una histoplasmosis diseminada. El paciente hace falla multiorgánica y muere, ¿no? Entonces, hay que recordar eso porque, digamos, los cuadros clínicos de proceso infeccioso van a evolucionar de diversas formas, ¿no? Muy bien, jóvenes, preguntas. Es un caso interesante, es un paciente de 23 Aló, años con fiebre ¿me escucha? cefalea de hace 3 días. Sí, doctor. Dime. Doctor, disculpe, en ese caso se ve que no hay presencia de criptococo en el líquido cefalorraquídeo, pero el diagnóstico final es criptococo, o sea, significaría que no es tan sensible esa punción lumbar y no es definitoria, ¿no, doctor? No, lo que pasa es que cuando tú haces una punción lumbar y procesas un líquido cefalorraquídeo, eso va a depender mucho del entrenamiento del que procesa la muestra. Si no está entrenado, tranquilamente el criptococo se va a confundir con un linfocito grande, ¿no? Y no te vas a dar cuenta. Entonces, a veces es necesaria una nueva punción lumbar para ver si lo chapas al criptococo, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Entonces ya el laboratorio sabe que tiene que buscar un criptococo y lo va a encontrar. Si eso fallara, se puede hacer un antígeno para criptococo en líquido cefalorraquídeo y con eso puedes tener diagnóstico, José. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta acá quedamos. Más bien les agradezco que me hayan aguantado un rato. Yo ahora más tarde te mando el caso clínico y mañana vemos cómo nos organizamos, José. ¿Te parece? Ya, doctor, está bien. Sobre todo queríamos pedirle para el repaso, doctor, para ver preguntas tipo para el examen. Ya el repaso lo hacemos el sábado, pero no hay problema. El detalle es, yo ahora te paso el caso clínico y de repente mañana lo discutimos. O vemos la forma de organizarnos. ¿Cómo se llama? Hacemos eso, no hay problema, jóvenes. ¿Está bien? Y el repaso Ya, doctor, ¿cómo lo gracias. hacemos? Pues, pero realmente con casos tipos es la cosa, ¿no? Cosas para ir pensando. ¿Ya? Listo, jóvenes. Entonces quedamos así. Entonces, ¿cómo se llama? ¿José Cárdenas está o no? ¿Geraldine está o no? Hay varios que se han ido, pero... ¿Ingrid está? Ya, mejor no voy a tomar listo, porque luego no están algunos. Listo, jóvenes. Quedamos así. Yo también estoy cansado. Yo recién he regresado del hospital, todo un pro. Yo después les contaré. Ustedes están Ya, igual. doctor, muchas gracias. Ya, chicos, gracias. Yo coordino ahora contigo, José. Sale, gracias. Ya, doctor, hasta luego, gracias. Chau, chau. Chau, vieja.